Es la segunda enmienda la responsable de los asaltos armados masivos en Estados Unidos. El día de hoy tendremos un episodio completamente distinto que nos ayudará a reflexionar y analizar sobre la problemática del porte de armas en este país. Así que quédate con nosotros que vamos a empezar. Conéctate que ya empezó el podcast Reality Estate, Reality Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión. Bueno, el día de hoy, Alti y yo quisimos salir un poquito de lo típico, tratando de romper un poco los esquemas y poder hablar de algo que realmente nos preocupa a todos en este país y sobre todo si somos padres, ¿ok? Hace unos días hubo una tragedia en Minneapolis en donde 3 personas resultaron fallecidas y queremos darle una visual o una visión, analizar un poco cuál es la problemática que viene detrás de todo esto, ¿ok? Para eso quiero hablar un poco acerca de lo sucedido y que todos podamos entrar en el mismo contexto, ¿ok? Entonces, hubo un incidente que ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana mientras se celebraba una misa escolar, ¿ok? El atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, se encontraba fuera del edificio y disparó a través de las ventanas del templo utilizando una combinación de armas compradas legalmente, ¿ok? Un rifle semiautomático, una escopeta de bombeo y una pistola semiautomática. Hubo 3 personas fallecidas, 2 niños, uno de 8 y otro de 10 años, y el propio atacante, ¿ok? Además, hubo 17 personas heridas, 14 niños y 3 adultos mayores, ¿ok? Lo que tiene que ver un poco sobre la investigación, que además todavía está en curso, por supuesto, es que están diciendo que fue un posible terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos, dado el contexto y el entorno religioso del incidente, ¿ok? El atacante dejó un manifiesto y videos en YouTube donde aparecían declaraciones de odio religioso, anticatólicos y antisemitas, y referencias de ideologías violentas, incluyendo frases como "Kill Donald Trump", y menciones de actos masivos previos. Obviamente, bueno, hablan un poco también acerca de la personalidad de Robin Westman y quiero hacer esa acotación porque nos va a dar bastante tela que cortar con respecto a la parte psicológica. Habla acerca de que era una persona transgénero quien había cambiado su nombre legalmente en el 2019, tenía lazos personales con la comunidad escolar, ya que su madre había trabajado en la escuela. No tenía antecedentes penales conocidos y compró las armas de manera legal poco antes de llevar a cabo el ataque. Esto es algo, o sea, yo lo leo y se me para los pelos, te lo juro. O sea, hay demasiada tela que cortar. Demasiado, no solamente con el tema de las armas, con el tema psicológico, con el tema también de las razas marginadas. Hablemos un poco, primero como seres humanos, como ciudadanos del país, pero también como padres. O sea, yo digo, Dios mío, estamos viviendo en un país en donde no es seguro mandar a tu hijo a la escuela, una institución que supuestamente está creada para enseñar, para proteger, y ya no estamos seguros. O sea, esa es la realidad. Que, y quiero empezar con este tema que me parece como súper fuerte, y es el hecho de que en todas las investigaciones dejan súper claro el hecho de que el atacante compró de forma legal las armas con las que hizo este ataque. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Hiciste como varias afirmaciones ahí que, que habría que ver, porque tú dices que estás viviendo en un país donde no te sientes seguro de mandar a tus niños a la escuela, a los niños a la escuela. Vamos a ver por qué y dónde sí crees que haya seguridad. O sea, Claro. ¿por qué en la escuela es donde se siente esta inseguridad? ¿Por qué no hacerlo, no sentirte así de inseguro A nivel global. Sí, en cualquier otro espacio, en un parque público, no sé, en cualquier otro lugar físico? Bueno, en realidad yo lo siento porque
Porque lugar hayan donde- sido, claro, ha el lugar sido el donde ponen- target. Es porque es el target. siempre en la Obviamente escuela. hay ataques en todos lados, en discotecas. Claro. Pero nuestros niños son atacados en Son las en escuelas. las escuelas, A eso me ok. refería. Exacto, exactamente. Y siempre, o sea, dentro de todos los asaltos que hay, este tipo de ataques que existen, pues como que es muy recurrente el tema de las escuelas, por lo general algún alumno Sí. o ex alumno. Entonces, O alguien ligado a la escuela. O sea, alguien con como algún en este tipo caso. de vínculo con la escuela de Sí. alguna manera. O sea, siempre hay una relación directa o indirecta con el tema de la escuela. Ujú. Entonces, como acabas de decir, son demasiados factores a la vez, porque está el hecho de poder adquirir el arma para ya perpetuar el acto, pero ¿qué lleva a quien lo hace a tomar esa Hacerlo. decisión? ¿Cuál es el sentir que está pasando por dentro de esa persona para tomar la decisión de atacar a inocentes en un lugar específico donde tal vez siente que fue despreciado o, sabes, como no tenido en cuenta? ¿Qué es lo que de verdad mueve a quienes se han convertido en este tipo de asaltantes a tomar esta decisión cuando en la mayoría de los casos terminan también quitándose la vida Ujú. ellos mismos? Y no es contra una persona en específico, o sea, no es alguien que diga, ok, voy a tomar actos de venganza por Sí. algo que me hicieron específicamente a mí y fue esta persona en particular. No, y generalmente es en nombre de algo. Exacto, o de sea, religión, Sí. o de géneros, o de razas, o de algún tipo de sentimiento de no inclusión, de Ujú. rechazo, de algo así. Entonces, ¿por dónde empezamos, Dani, a analizar todo esto? Mira, yo creo que lo que tú estás diciendo, o sea, completa y absolutamente de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa si en otros países o en otros lugares, vamos a suponer que no estamos hablando de Estados Unidos, ¿ok? Ujú. O sea, esa problemática existe en todos lados, ¿ok? Sí. El hecho de que hayan personas que no estén bien mentalmente, hayan personas que no estén de acuerdo con las políticas del país, que tengan problemas a nivel social. El problema yo veo en que de allí a que tengas el acceso. La accesibilidad a La- lograr un arma y un arma de fuego con tanto alcance que te facilite, por supuesto, hacer una masacre, como las tantas que Totalmente. han habido. O sea, porque en nuestros Claro. países, por lo menos en Venezuela, es muy fácil también, ¿ok? Porque eso es por debajo de cuerda y tú puedes conseguir lo que tú quieras. Si le pagas a alguien y ya está, ¿entiendes? O sea, esa es la realidad. Sí, como Pero- por ejemplo en Cuba pasa, pero a otro nivel porque no hay armas. Exactamente. Porque tal vez, no sé, usan, qué sé yo, arma blanca, un cuchillo, un Exacto. machete, y ya es con alguien, con una persona. Con un tema en pero- específico, con una persona en específico. Pero no llegas y no afectas a 10, 12. Ujú. 12 personas por algo así como el alcance que tienen este tipo de Mira, situaciones. yo pienso que en definitiva lo primero que habría que revisarse es el tema, obviamente, de las leyes que permiten portar armas. Yo estoy, o sea, Definitivamente, sí. yo quiero aclarar que yo estoy súper de acuerdo con que cualquier ciudadano pueda portar un arma. Yo ¿ok? también. En defensa personal. Yo soy muy sea, a favor de la segunda enmienda. Totalmente. O sea, me gusta, sobre todo porque, bueno, en mi caso, que como cubana, nos vemos tan desprovistos de poder tomar alguna acción en contra del gobierno, Claro. porque el pueblo está totalmente desarmado. Claro. Y pasó exactamente igual en Venezuela, fue Sí. como la primera medida que tomaron. Y ese es como el cierto recelo, creo yo, de la mayoría de los estadounidenses, de decidir no más armas, porque de verdad dejarías al pueblo desarmado y el gobierno puede hacer contigo lo que quiera. Ya nosotros somos ejemplo vivo de lo que eso, a lo Ujú. que eso conlleva. Ujú. Pero obviamente no se trata de si permitirlas o no permitirlas, sino a quién se lo permites y bajo qué circunstancias lo permites. Ujú. Bueno, Estamos. en base a eso, perdón que te interrumpa, yo quiero leer un poco acerca de los requisitos a nivel federal y estatal para poder tener armas. Y yo creo, o sea, yo lo leo y yo digo, ok, esto está muy mal. O sea, según mi punto de vista, Cuéntame. ¿no? Ok, vamos a hablar entonces acerca de los requisitos federales. Aplican en todo el país, obviamente, ¿no? Puedes comprar y poseer un arma de fuego una persona que tiene 18 años o más para armas largas. Necesitas tener 21 años o más para armas de fuego de mano.
tienes que ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente. Vamos despacio, ¿qué te parece? Ok. Porque voy, sabes, como llegando al traste con estas cosas. Es impresionante que puedas tener un arma a los 18 años de edad y necesites 21 para Poder tomarte bebidas una alcohólicas cerveza. a nivel social. Ujú. Está contrastante eso. Entonces, por supuesto, a mí me pregunta y esa ley me parece un poco, ese requisito Ridícula, me parece absurda. absurdo, Ujú. claro que sí. Ujú. Como el tema Porque del Army. Lo mismo, Lo mismo, lo mismo, lo mismo. lo mismo, lo Ujú. mismo, porque está muy bien de que si tú tienes un arma en tu familia, hay un arma de casa, se dedican a la cacería, de pronto el muchacho, teenager, puede ir con sus padres, Ujú. dispara, todo eso, perfecto, pero que tú seas el propietario de un arma, largo o corto alcance, con solamente 18 años, me parece que Una completa locura. Sí. Una completa locura. Ok. sí, sí, sí. Tienes que no haber sido declarado mentalmente incompetente, no estar bajo orden de restricción por violencia doméstica, no haber consumido ilegalmente drogas ni ser adicto. ¿Qué más? Bueno, no haber sido dado de baja deshonrosamente en el ejército, no haber renunciado a la ciudadanía y no ser inmigrante indocumentado. ¿Ok? Esto es por la parte federal. De esto me preocupan varias cosas. Sí, ahí hay un grupito de requisitos que casi que se agrupan en la parte de la condición mental de la persona. Ujú, O sea, ujú. porque consumir drogas, eres adicto a drogas, obviamente tienes un issue mental ahí. Sí, claro, claro. Que me decías de no haber sido declarado discapacitado mental, ¿no? Sí, y de de no alguna manera. tener restricción por violencia doméstica. Y no tener restricción por violencia doméstica. Sin embargo, hay muchas personas que pueden tener cualquier indicio de mal manejo de sus emociones, Totalmente. de agresividad, de falta de control en su temperamento y no ha llegado el momento en que existe un evento en que lo puedan Sí, diagnosticar. es que eso es, lo que tú estás diciendo es que no haber sido declarado mentalmente incompetente o internado en una institución psiquiátrica. Caballero, no necesitas estar internado en una institución Claro que psiquiátrica no. para tener problemas mentales. Claro que no. O sea, lo primero. O sea, estamos por ahí sueltos. Bueno, y lo segundo es que, ¿sabes qué? Me impresiona que todo es marcado bajo un precedente, ¿entiendes? O sea, Casi siempre funciona así. y no funciona. No, Para un porque no tema es de preventivo. un porte de armas, Claro no que puede no. ser. O sea, Claro que yo no. creo que hay 1.000 millones de personas que son drogadictas y no son declaradas drogadictas por un médico, ¿ok? Hay 1.000 millones de personas que tienen problemas mentales y no son declaradas con problemas psiquiátricos por un psiquiatra. Exacto. Entonces, en base a esto, yo creo que la ley no se puede basar, o los requisitos, en los precedentes, ¿entiendes? Sino más bien, al momento de tú querer obtener un arma, pues tú tienes que ser evaluado psicológicamente. Incluso pienso que hasta tener un periodo de prueba. También, Sí, ¿entiendes? claro o sea, que sí. tal cual como cuando vas y te vas a sacar una licencia A la de licencia de conducir, donde O sea, tienes primero la restringida y luego entonces cuando tú demuestras que sí lo puedes hacer y que vas con la práctica y tienes un acompañante y toda la Exactamente. cosa, entonces ya después, cuando demuestras que tienes capacidad total para conducir un auto, entonces tú puedes obtener tu licencia. Claro. ¿Cómo va a ser que para portar un arma no haya ese previo periodo Ujú. sobre todas las cosas? Totalmente. Mira, esto sí está súper, súper heavy. Requisitos estatales, ¿ok? Con respecto al porte oculto, el tener armas ocultas, en muchos estados se requiere ser mayor de 21 años, tomar un curso de entrenamiento aprobado, aprobar una verificación de antecedentes, obtener una licencia o permiso estatal. Sin embargo, varios estados ahora permiten el porte oculto sin permiso. Hablemos de Texas, Florida, y eso fue desde julio del 2023, Arizona, Que eso fue Georgia, reciente. Ohio e Indiana. ¿Ok? Ujú. Y el porte abierto permitido sin licencia en muchos estados. Algunos lo permiten solo en zonas rurales o con restricciones de escuelas, iglesias y edificios públicos. O sea, ¿cómo todavía, después de tantos ataques que han habido desde hace muchísimos años, todavía hay leyes estatales que permiten que haya un porte oculto sin ningún tipo de restricción?
Yo entiendo muy mal el tema de que no haya necesidad de solicitar permiso, de que no exista una licencia para portar armas. Esto es una responsabilidad bastante grande. Esto no es un juguete. Y pierden la vida otras personas o incluso la misma persona que porta el arma. No solamente estamos hablando de los ataques, también el tema de los niños. Sí, ¿Cuántas totalmente. veces por accidente ha ocurrido que pueden acceder al arma que tienen las familias? Bueno, dice que más del 60% de los atacantes han obtenido las armas de sus casas. Mira, yo comencé diciendo de que soy muy pro arma y pro toda la segunda enmienda y todo, pero sí creo y considero firmemente de que esto tiene que estar bien regulado. Claro, Mira, totalmente. en este país, cuando tú te pones a mirar, a valorar las leyes en general y tú comparas lo estricto que es a veces la ley en algún punto, en algún sentido, y luego tan flexible o tan abierta o tan permisiva en otros aspectos, que es de verdad que demasiado contradictorio. Ahora cuando estamos hablando del tema de que un niño puede acceder o un menor de edad, vamos a pensar que no un niño pequeño ni nada, un adolescente. Un muchacho de 16 años. Exacto. Puede acceder a las armas de sus padres. Que no haya una exigencia donde tú debes guardar esa arma por seguridad, ¿ok? O que además de que tú tengas el arma y portes el arma, no sé, que no haya algo que enseñe también al resto de la familia cómo operarla, cómo mantenerla segura. No, y que debas registrar además que tienes un arma y que tienes menores de edad en tu casa. Exacto. Además. Exactamente. Ahora mismo me llega a la mente que si tienes una piscina en tu casa, es obligatorio porque te ponen una multa si tú no bordeas esa piscina con una malla para proteger que algún niño pueda caer ahí y ahogarse. Qué fuerte. Entonces, no necesito tener permiso para portar un arma. Ni hay ningún tipo de instrucción. Ni regulación. Ni regulación de dónde tú debes colocar el arma. Porque además, estabas ahorita hablando del tema del uso oculto o el uso abierto. Sí. Honestamente, a mi modo de ver, yo preferiría el uso abierto. Que cada quien sepa que la otra persona tiene un arma y que lo conozca y que entienda que sí, yo porto arma, tú también puedes portar el arma, pero para eso se necesita como demasiadas regulaciones, Alti. La regulación no se y la cumplen. cultura Y la también cultura. de responsabilidad. Y hablando de ¿Entiendes? responsabilidad, ahora que tú me mencionas todo esto, entremos en el tema de, ok, esta es la parte del Estado, ¿no? Esta es la parte del país, esta es la parte de las regulaciones, las que nos permiten o no tener armas en casa, ocultas, abiertas, como quieras. ¿Dónde queda la responsabilidad como padres? Además. Sí. O sea, si tú eres un padre, que tu hijo tiene 16 años y tu hijo hace o comete un crimen de esa magnitud, o sea, a mí que me digan lo que me digan, pero la mitad de la culpa de esa situación la tienes tú. O sea, por completo. Sea por la forma como lo criaste, sea porque no lo criaste, sea porque no lo viste, sea porque lo que sea. O sea, cuando nuestros hijos hacen cosas, obviamente a medida que uno va criando, se va dando cuenta que, bueno, que ellos van desarrollando, ¿no? Sus propias personalidades y todo. Pero todos estos niños tienen literalmente, o sea, casi todos tienen un perfil psicológico similar. Sí, y todos, O sea, o casi, para no absolutizar, casi todos han dado muestras previas de que algo anda mal. exactamente. Y nadie lo nota. Y nadie lo nota. Como la película esta del niño que mató a la muchacha. ¿Cómo se llama la película? Hace poco que salió. Que el niño que mató a la muchacha, que él siempre dijo que no. El caso del muchachito, sí, que fue una serie de Netflix. Exacto, esa.
y que el papá decía, ¿cómo no nos dimos cuenta? Caballero, ¿cómo no te diste cuenta? O sea, el niño llegaba a la casa a las 3 de la tarde, se encerraba en su cuarto, tú llegabas del trabajo, comías, no lo veías hasta las 9 de la noche. Explícame qué hacía tu hijo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y que tú no sepas qué está absolutamente haciendo, nada. ¿entiendes? Entonces, Claro. obviamente también eso yo creo que tiene que ver con el sistema, además. No quiero echarle la culpa al sistema y decir que nosotros somos las víctimas del sistema y toda la cosa, pero en realidad sí también afecta, ¿entiendes? El hecho de que los padres en este país tengan que trabajar de forma, ¿sabes? Hay mucha gente que aquí para poder mantenerse tienen 2, 3 trabajos, ¿sabes? Los dos padres generalmente tienen que trabajar. Hay muchos países de Latinoamérica que las madres no trabajan, por ejemplo, o los padres, cualquiera. O sea, Sí. no hablo en específico de la parte económica, sino cómo se aborda el sistema, ¿no? O sea, cuando de alguna forma el sistema no, yo diría que no acobija la unión familiar, que siempre es el tema de las cosas rápidas, el que no hay tiempo, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Yo creo que también puede ir por ahí, aunque sabemos que cada quien hace la diferencia, que tú decides por la vida que tú quieres llevar contigo y con tus hijos, pero creo que también pudiera ser un factor importante a evaluar, porque ¿por qué aquí y no en otros países? O sea, Yo creo que son demasiados factores y ninguno tiene mayor o menor peso que el exacto, otro. totalmente Yo de los acuerdo. pondría todos en la balanza en paralelo porque eso puede ser, y yo entiendo que sí, que hay que se vive la vida demasiado Muy rápida. agitada y que en realidad cuando uno llega, y hablando en general, a veces tú dices, wow, ya yo estoy muerto, entonces los niños con tareas, tú crees que estás haciendo tareas, a lo mejor están metidos en la internet. Claro. Ha pasado demasiado en el mundo y se ha transformado la sociedad también de una manera muy rápida que muchísimos padres no les ha dado tiempo ponerse al día también con Sí, eso. de catch up, de nivelarse, seguir, ¿no? de seguir. Sí, totalmente. Está todo el tema de las redes sociales, de lo que se ve, de los challenges, del lenguaje entre los adolescentes que uno no entiende como padre, del reto. O sea, es demasiado la carga. Y todo eso, la adolescencia es difícil en cualquier país del mundo y en cualquier cultura, en cualquier circunstancia, en cualquier estrato social. Pero de ahí a que además de lo difícil de la adolescencia, haya cierto, ¿cómo decirte? Cierta tensión, que era lo que tú te referías, del tema del trabajo, de la sociedad, del sistema, de que digamos que en algunos casos pues ambos padres estén demasiado involucrados a nivel laboral para poder sacar adelante a la familia y todo eso. Yo creo que sí, pero también hay otros factores que deben intervenir y son las escuelas. Y se necesita apoyos de las escuelas. Los niños, suponiendo que un padre, el padre o la madre no trabaje, se pasa la gran parte de su día En el colegio. en la escuela. Claro. Y en la escuela interactúa más y tú ves más manifestaciones de ese niño, cómo reacciona con otros amigos, si está apartado, si es agresivo, si simplemente se aísla y ya no quiere saber de nadie, mucho más que en la casa. Porque tal vez en la casa tiene como su lugar seguro. Sí, claro. Y se siente a su forma y a veces puede pasar desapercibido para los padres. Tú crees que el niño está tranquilo, que es un niño que se porta bien, no me da guerra, está, sabes, estudiando, saca buenas notas, puede ser, porque hemos visto perfiles así también. Y de pronto lo que está dentro de esa cabecita es una maquinaria totalmente diferente, con insatisfacciones, con complejos, con resentimientos, con un montón de cosas que uno no se entera. Sí, totalmente. Mira, hablando de eso que estás diciendo, del tema de las escuelas, voy a leer esto porque a mí me parece atroz. O sea, en el 2023 hubo 38 incidentes armados en las escuelas.
O sea, Está fuerte. 38. Está fuerte. O sea, son 12 meses del año y hubo 38 incidentes armados. En el 2024 hubo 39 y en el 2025, lo cual me parece increíble, ¿ok? Ha habido una reducción del 23%. O sea, hasta agosto han habido 8 incidentes. Ahora bien, claro, o sea, totalmente. Yo digo, ok, nos estamos enfocando hasta ahora en el tema de, bueno, de la persona que puede perpetrar este tipo de crímenes y toda la cosa, pero yo digo, ¿cómo podemos protegernos nosotros? ¿Entiendes? Hay programas, ¿no? O sea, programas que se están implementando, pero los veo más para allá cuando pasó, ¿entiendes? Programas de asistencia rápida, drones que van más rápido al lugar del detectar crimen, algo. a detectar algo, pero, o sea, ¿qué está pasando? Que la mayoría de estos atacantes tienen perfiles YouTube, Instagram, Facebook, y lo ves y entras a ver y es extremadamente obvio. Sí, O y sea, es también extremadamente ofensivo que hayan tantas regulaciones de las redes sociales para cuando una persona se equivoca en mencionar una palabra que que no ellos debería. no consideran como Sí. adecuadas y es un lenguaje que no lo toleran. Sin embargo, hay demasiada evidencia de este tipo de situaciones y no toman acción con eso. Sí, o sea, nosotros estuvimos antes de hacer el podcast ahí como pensando cómo íbamos a hablar y de hecho lo estamos haciendo un poco más lento que Sí, siempre. porque es que no podemos fluir como normalmente diríamos, Sí. no podemos poner las cosas en blanco y negro porque Ujú. tal vez nos bloquean. Exacto, pero quiero que sepan que queríamos hacerlo en blanco y negro. Pero bueno, precisamente por lo que estás diciendo. Entonces, hay gente, lo mismo, tú vas a hacer una promoción y lo hablo desde mi tema de marketing, que me impresiona demasiado. O sea, vas a hacer una promoción y hablas de, por ejemplo, de un niño discapacitado, te vuelan. Hablas de cualquier... Hispanos, inmigrantes. Ahí voy. Hablas de cualquier raza marginada, te vuelan. Ahí me estoy metiendo que ya YouTube, perdón, pero tengo que decirlo. Pero pasan estas cosas. No estamos hablando de la deep web, o sea, estamos hablando de canales de YouTube donde la gente Público, que tiene cualquiera lo puede públicos. ver. O sea, y no pasa nada. No pasa nada. O sea, sabemos de casos, Altina y tú y yo, o sea, de niños que son bulleados en las escuelas, que les hacen chats, ¿ok? Chats entre todos los niños, empiezan a decirles, no, que quítate la vida, que el otro, que tú eres lo peor que puedes existir, que no deberías, todo eso. Y la policía tiene el poder de acceder a esos chats. Ellos tienen como una red, ¿ok? Sí. En donde por cada cierto tipo de palabras se Van levantan detectando. red flags, Ujú. ¿ok? Entonces la policía va y le toca la puerta al bully y al bulleado, ¿ok? Sí, pero ha Ujú. pasado que ha terminado peor el bulleado Totalmente. que el bulleador. Sí, totalmente. Bueno, conocimos un caso de esos que al final se llevaron preso, literal, al otro niño que era el que le estaban haciendo bullying. Pero yo me refiero más al tema de los red flags. Sí. O sea, ¿qué pasa? O sea, somos el país más poderoso del mundo. O sea, tuvimos la capacidad de ir y bombardear una planta de abastecimiento de uranio sin que nadie nos viera. Y esto nos sigue pasando. Sí, la verdad es que sí. Hay un fallo ahí que de verdad que no le encuentro lógica. No le encuentro lógica. No encuentro por qué para ir viéndolo así de manera general, no encuentro por qué un tema tan delicado como las armas se ha dejado a libre albedrío y no tiene tantas regulaciones como existe cualquier otro tipo de cuestión. Cualquier tipo. Vaya, para colar el real estate, hacer Exacto. una terraza en tu casa. Exacto. Tienes 18.024 regulaciones. Ahora, portar un arma, Sí. ve y cómpratela. Como si te compraste un par de zapatos. Bueno, pero también todo el mundo dice que ese es el negocio más lucrativo que tiene Estados Unidos. Igual lo pueden seguir teniendo lucrativo. Claro, pero regulado. pero cuando lo regulas, mi amor, toda esta cantidad de gente, ¿entiendes? Que no puede portar, que se supone que no debería de portar armas, se va del parque. ¿Entiendes? O sea, eso también. Yo creo que todo tiene que ver. Yo no estoy diciendo que el país quiera que esto suceda. ¿Entiendes? Pero obviamente, al regular,
Hay ya- una realidad. El que la quiere conseguir, la va a conseguir. Y la va a conseguir a través del mercado negro. Sí, pero es distinto cuando la tienes que conseguir a través del mercado negro a que vayas por una tienda y la puedas comprar. Claro, claro, O sea, por claro. completo, para mí es completamente Claro. distinto. Entonces, Ok, entonces tú consideras que si regulan la venta de las armas y, sabes, tiene que cada persona pues pasar un Claro. examen, que es lo que yo abogaría por Totalmente. eso, definitivo, entonces eso reduce la cantidad de personas que compran armas y, Claro. por supuesto, va a afectar a nivel bolsillo al país. claro, no va a afectar a nivel de mafia que no te van a dejar de comprar armas, ¿entiendes? Ajá. Pero sí, o sea, en realidad sí, porque si tú ves toda la gente, todas las familias, Altina, y echemos para atrás todas las familias, no solamente esos niños, las familias, la gente que los rodea, o sea, yo incluso pensaría en poder crear de repente un tipo de perfil, ¿entiendes? En el que si tú perteneces a cierto, no sé si pudiera ser discriminatorio, no sé, pero para portar armas, tú tienes que cumplir con cierto perfil psicológico y con cierto perfil adquisitivo y con cierto perfil. Mira, cuando pasó, yo no sé si tú has visto el documental de la masacre de Columbine. Ah, sí. Ok, los dos hermanos que entraron, hicieron desastres y toda la cosa. Ok, perfecto. Para esa época, cuando tú abrías una cuenta de banco, te regalaban un rifle. Ujú. ¿Entiendes? O Sí. sea, a eso me refiero con el hecho de crear de alguna manera un perfil que se adapte a las personas que puedan o no pueden. Y eso obviamente es cuestión de estudio. Eso está más que visto. ¿Entiendes? Sí. Eso se puede O hacer sea, de la noche a la mañana si hubiera voluntad Es- para hacerlo. Exactamente, ¿Entiendes? Sí, exactamente. definitivamente sí. Hablando del tema de protegernos, de lo que estábamos hablando ahora, hay una ley que se llama Red Flag. Ajá. ¿Ok? Que esa ley permite hacer solicitudes para que esa persona que pueda resultar un peligro para la sociedad sea desarmada. ¿Ok? Aquí en Florida lo puede hacer solamente la policía y otros medios judiciales, pero las personas no pueden. Pero hay otros estados que sí. A mí me parece que eso deberían de aprobarlo en todos los estados de Estados Unidos. O sea, cuando yo como padre estoy viendo algo que me parece extraño, Ajá. ¿entiendes? Que estoy viendo un niñito que entonces tiene problema con no sé quién, que entonces que estoy viendo algo online, porque muchas veces pasa que después de los ataques, entonces sale toda la red De todo lo que hubo antes. de todo lo que se sabía que no se dijo, ¿entiendes? exacto. Que si los papás que tuvieron problemas, que si el otro, que si la amenaza del niño, que si yo no sé qué, que si un niño que está constantemente metido en su cuarto y sus papás no han llegado en 5 días, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Ujú. Entonces, cuando otros tienen la capacidad de poder ver una posible amenaza, Ujú. puede solicitarle al Estado una prohibición de armas para esa persona. ¿Ok? Lo cual a mí eso me parece maravilloso. Porque es lo único, vamos a suponer que nuestros hijos Sí. estén amenazados en una situación así. ¿Qué es lo primero que tú puedes hacer? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Entiendes? Porque vamos a suponer que sea algo de frente, ¿no? Algo personal. O sea, Ujú. algo que tú digas, ok, ya vienen con Hubo un problemas. problema con- O sea, con- ok, perfecto. Porque también hay personas que aparecen de la nada y sucede ya. la tragedia, ¿entiendes? Pero sí creo que deberíamos de trabajar un poco más en esta creación de leyes que nos permitan, o sea, necesitamos protegernos más. Además de, por supuesto, ponerle el ojo a qué pasa con este tipo de perfiles que crean este tipo de atacantes que son un horror para la sociedad, también cómo podemos defender a nuestros hijos, porque ¿cómo proteges a tu hijo de eso? Cuando estás en una escuela en donde lo único que, al menos en la escuela de mi hijo, cierras la puerta, el policía adelante. No hay más nada que hacer. Los códigos rojos de seguridad, chao. Ahí no hay más nada que hacer. Si en esa escuela, alguna vez en la vida, que eso jamás suceda, un loco aparece en el momento del break, ahí todo el mundo se muere. Porque además es abierto. No, y además que todos los atacantes saben exactamente por dónde y cuándo entrar. Exactamente. Pero pensando con todo lo que me estás hablando del tema ley, y yo creo que se me fue a volar la mente porque, ¿sabes? Como que no te agarré el mensaje. Ok. Entonces, si me vuelves a explicar. Ok. La ley dice que cualquier persona Ajá. que asuma como posible amenaza A otra persona. a otra persona, tú puedes mandarle, o sea, tú puedes ir a la policía Y decir, mira, probablemente esta persona. exacto, necesito que la porte revises. armas Sí, necesito que la revises y si porta armas,
tú puedes hacer una solicitud para que retiren temporalmente. Porque ahora en donde no está así, Es aquí en Florida. Aquí en Florida, Sí. quiere decir que si yo detecto eso, yo no estoy autorizada a pedirlo. La solicitud la tiene que hacer la policía. ¿Y cómo la policía se entera? Cuando por el ya está programa de los pasando. red flags. Exactamente. Ok. ¿Entiendes? Entonces, a mí no me parece mal para nada. Obviamente tiene que tener sus cosas atrás, ¿no? También, o sea, todo lo que es bueno no funciona por un lado y así sucesivamente, pero no podemos dejar de establecer cada vez más y más y más y más leyes o más y más herramientas para poder proteger a esta población, porque entonces, al final, estamos a la buena de Dios literal. O sea, literal. Mira, este tema es, ay Dios mío, este tema es difícil porque es muy sensible y muy controversial a la vez. Entonces, depende de la situación de cada quien, lo mira desde una óptica totalmente diferente. Claro. Pero con el tema de la inclusión y de la aceptación de todos los niños, yo creo que se ha ido demasiado en tratar de que otras personas actúen diferente hacia los demás. Y yo pienso, o sea, mi punto de vista. O sea, lo dices por el problema que hay con el tema de la inclusión y de que se acepten todos y tal. Exactamente. Y no sé qué. Pensando en quién es el resultado final de todo esto, por el tema de la aceptación de cada quien y que ves que en la mayoría de los casos, las personas que cometen este tipo de actos son personas que de alguna manera no están felices consigo mismos. No, totalmente. Más allá de todo lo que pueda ocurrir, que esté justificado, que obviamente nunca está justificado, pero siempre está todo en función de que, ok, enséñale a tu niño que el otro niño no puede, no es mejor que tú o que tú no eres mejor que él, ese tipo de cosas. Y a mí me parece que falta demasiado. No sé si es a nivel de país o no sé si es por la época de vida que estamos viviendo. Mi amor, la época de la generación de cristal. Exacto, porque es ahora que me tocó ser mamá. Claro. Pero exacto. yo recuerdo, y tú debes recordar, claro. en tus tiempos, y somos de dos nacionalidades diferentes, que te podían decir cualquier cosa y eso no te llevaba a ti a encerrarte en un cuarto, a querer suicidarte, a nada, porque uno podía tener su propio sistema de defensa. Entonces aquí en todas las escuelas existe el famoso eslogan Don't push back. Don't push back. Y mira, mijo. Yo con la mía, yo le dije a ti como en el Spanglish, tú sí vas a push back, porque no quiero que alguien venga a denigrarte a ti por alguna razón. No, y a entender que tú tienes la capacidad de defenderte. Tú puedes defenderte. Totalmente. Entonces, probablemente cuando estaba, y llegué a todo este punto, porque estábamos hablando de la persona que se siente amenazado. A veces los niños no dicen o no dejan saber cualquier tipo de estos red flags que estábamos viendo, que pueden estar ellos más al tanto que uno mismo. Totalmente. Por todo el acceso que tienen en las redes sociales, por lo que comparten, por el temor a don't push back. Y ahí es donde todo eso se encadena, crece. Todo el mundo en silencio. Y cuando vienes a ver, y todo el mundo en silencio para afuera. Sufriendo. Pero para adentro, claro, hay un mundo a nivel de teenagers que nosotros no entendemos. Nada. ¿Ok? Es impresionante. O sea, cuando pasó el caso del que estábamos hablando del niño que le estaban haciendo bullying y que la policía fue a buscarlo por miedo a que se quitara la vida, etcétera, etcétera. Resulta que al ver todas las conversaciones de los niños que lo incitaban a eso, es con códigos, Altinay. Con códigos. Sí, es con emojis, con colores, con ciertas palabras, o sea, y tú dices, ¿qué es esto? O sea, ahí volvemos al punto que tú ahorita estabas hablando. Que el sistema, que no te quito para nada la razón, y es verdad que no hay tiempo, pero supón que tú tengas el tiempo de tu vida, ama de casa, mamá de un adolescente, agárrale el teléfono y trata de descifrar un mensaje. Desde los más tontos
tontos de la vida, Sí. con la persona que tú crees que es su amigo o su amiga del alma, Sí. hasta quien puede ser lo más agresivo. Uno no entiende nada. Ujú. No entiendes nada porque tú no estás en ese mundo. Y hasta, yo recuerdo que cuando la niña estaba como creo que fue como en 6º grado, nos enviaron a los padres era un panfleto. Ok. Era como no sé cuántas páginas de todo lo que quería decir Cada una de las cosas. los acrónimos, ¿sabes? Como el tema este Mira. del what do you mean, Sí, del sí, sí, el, sí, ole, sí. el o él, todas Sí. esas cosas, ¿entiendes? Ok, ok. Y ellos se hablan así, tú no sabes qué están diciendo. Pero responsabilidad 100% de los padres. Hágale un capture de pantalla y pregúntele a ChatGPT. Vaya para el colegio y Bueno, pregunte sí. qué es lo que está pasando. Sí. Haga lo que usted tenga que hacer. Claro que ¿ok? sí. Porque si tú se lo dejas en manos a otra gente o a la buena de Dios, mi amor, Va a pasar. ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Va a pasar. Bueno, la generación de cristal, la generación de la ansiedad social, o sea, en nuestros países la ansiedad social no existe. O sea, el gordo era feliz, el carepizza era feliz, el cuatro ojos era feliz, todo el mundo era feliz. Y si no eras feliz, tú aprendías a sacar las uñas. Claro. O sea, y tú no te vas a meter conmigo y tú te vas a hacer respetar. ¿Qué te decían tus padres? Ah, te van a pegar, le agarras un palo y le das por la cabeza. Sí, O definitivamente. sea, literal, definitivamente. ¿entiendes? Entonces, eso sí a mí, por lo menos a mí, eso sí me choca, porque mi hijo está en un colegio católico. A ver, también esto está duro ahora con Dios. O sea, ¿sabes? Hemos hablado, es difícil conversar al respecto teniendo en cuenta ciertos Nada, eso es lo que va a lineamientos, hacer. ¿entiendes? Pero, deja que nos mientan bueno, nada. pero sabes, o sea, todo es como, bueno, porque tienes que dejar que Dios se encargue de librar tus batallas, ¿entiendes? Yo creo en Dios, yo soy católica. Yo no voy a dejar que mi hijo, o sea, yo no voy a dejar que mi hijo, o sea, sí, hay un dicho que dice como, reza, pero mientras reza, mueve tus pies, ¿entiendes? Como bueno, que, ese yo me lo conozco más fuertecito. como, o sea, ajá. Como es, con Dios orando y con la mano dando, Ajá. algo así. O sea, Porque también se trata de poner de tu parte. no, más bien. hacer Hacer tomar lo que te acción, toca. ¿entiendes? No Exacto. tiene nada que ver con que si creas o no creas en Dios, Sí. sino que tú tienes que tomar acción. Tú no puedes, si a ti viene alguien a darte, a faltarte el respeto, tú no vas a decir, bueno, que Dios se encargue de liberar mis batallas. No, caballero, aprenda a liberar sus batallas, Sí, que la vida claro. es así. O sea, y yo creo que de eso parte. Fíjate que a mí me impresiona ver la cara y la forma como se ven los atacantes. Si esos ¿Sabes? atacantes, y a donde yo voy es, si tal vez ese atacante, en un momento que se sintió tan intimidado, o tan frustrado, o tan aislado del medio, se hubiese, Literal. Puesto ¿sabes? Ajá. ¿Cómo decir? Llenado de coraje. Sí, de eso. valor. Se hubiera armado de valor y hubiese pushback. A lo mejor eso no Ahí hubiese pasado. liberaba Sí. todo lo que puedes tener, todas tus batallas, todas tus agonías, todos tus temores, todos tus complejos, los que tenemos todos, porque todos, unos en mayor Claro. medida y otros en menos, pero al final uno va creando y desarrollando la personalidad, pasando por todo este tipo de situaciones. Y mira, hasta que eso no cambie en la sociedad, esto pica y se extiende. O sea, cuando en las escuelas hay situaciones de que hay niños que son bulliados, los expulsan a los dos. Está mal, como mismo, eso está tan mal como mismo premian al que hizo y al que no hizo. Literal. Es lo mismo. O sea, los expulsan a los dos, no solamente los expulsan a los dos, sino que los padres no pueden legalmente, no pueden tener ningún tipo de approach. Mi amor, yo voy a ¿tú sabes buscar cuántos a esa problemas gente te resuelven debajo hablando de entre las padres? piedras. Claro que sí, O incluso sea, no me interesa. ni siquiera es para cuestión, porque es que ya están previendo que va a haber una acción de agresiva, cuando probablemente, hablando personas adultas, maduras, puedan resolver problemas de niños que tal vez fue una tontería. Pero mira lo que tú dijiste. Todo en silencio, Todo en silencio. Y esos niños van creciendo. Una pregunta muy recurrente es, ¿por qué si existen armas en los Estados Unidos desde el año X, que no sé exactamente, probablemente desde el 1776 o como sea,
no existían tantos problemas de violencia de este tipo como ha ocurrido ahora. Entonces, ¿qué ha cambiado en realidad? Si siempre la cultura americana fue portar armas, si siempre tú sabes, cualquier de verdad gringo que tenga de sus raíces bien fundadas americanas ha tenido toda su vida su arsenal y no ha pasado absolutamente nada. Pero la sociedad ha cambiado al final. Entonces, O sea, entonces, armas las quitas. Ok, quitas las armas y como tú decías ahorita, no va a haber estos desastres masivos, pero no va a eliminar el problema social de los atacantes, de los suicidios, de todas las cosas que se derivan porque las definitivamente no saben manejar sus emociones. Y eso es un problema demasiado difícil de manejar, sobre todo. Yo creo que va a llevar va a llevar un cambio generacional otra vez. Yo creo que uno tiene que estar demasiado pendiente de poner las bases en la vida de tus hijos y tomar las decisiones a tiempo en la vida de tus hijos que necesitas. ¿A qué me refiero con esto? Colegio, tema escuela. Mira, uno de mis sobrinos estaba en una escuela en el Doral. Uno de mis sobrinos entra a la escuela en el Doral y entrando a la escuela habían unos flyers de la bandera Pride, de este tema del orgullo LGTB, de todas estas cosas, ¿no? Y era porque era el mes del orgullo, ¿ok? O sea, ¿qué era lo primero que había que hacer ahí? Lo primero que había que hacer ahí era ir directo a la dirección, ¿entiendes? Y hablar con el principal. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le estás dando a mis hijos? ¿Entiendes? O sea, reuniones de las juntas escolares, lo mismo que hablamos a nivel de real estate. Claro. Señor, cuando usted no acciona por la vida de sus hijos y la suya, todo el mundo va a tomar las decisiones por usted. Esa es la realidad. Entonces, para mí, temas importantísimos que de alguna manera pueden como decidir el desarrollo de la vida de tu hijo y la tuya como familia. El tema de las escuelas. O sea, mi hijo no puede estar... Al final, lo que hemos hablado, la última vez que te eché el cuento de la escuela en Miramar, que había una niña que se creía lobo. Oh, sí. Esto fue una locura que se vivió. Lo he notado más tranquilo en estos últimos años. Sorry, pero después de la presidencia de Donald Trump, no he escuchado mucha gente que quiere ser gato, que toma... ¿Cómo era la cosa? Que quería ser lobo. Que se le quería ser lobo. Ok, los voy a poner en contexto. Una niña en un colegio en Miramar de alguien conocido tenía una amiga en el salón de segundo grado que la niña se creía lobo. Entonces, cuando pasaban lista de asistencia, la niña no decía presente, la niña decía así. ¿Ok? La niña no tenía pupitre, no tenía dónde sentarse. Comenzando los padres a los primeritos. Que hay que evaluar psicológicamente. Sí, o sea, vamos a suponer que no agarren un arma y perpreten, hagan una cosa horrible. ¿Cómo va a reaccionar esa niña cuando sea adulta si ahora cree que es lobo? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Entiendes? Me rompieron mi techo de cristal. ¿Entiendes? Pero bueno, no importa. O sea, obviamente eso tiene un tema atrás psiquiátrico complicado que tienes que manejar. ¿Entiendes? Está muy bien que haya personas con el tema psiquiátrico, pero que la sociedad lo apruebe es lo que está definitivamente exactamente. mal. Entonces, voy a hacer o sea, lo que dijiste no puede pasar por debajo de la mesa. Yo no sé si ustedes que nos están viendo el día de hoy han visto esto, pero desde que asumió la presidencia Donald Trump, las redes sociales, y lo digo con base porque yo trabajo en marketing digital y es lo que hago todos los días de mi vida. Los algoritmos cambiaron. El tipo de contenido que ofrece el algoritmo a los viewers completamente distinto. O sea, ya estos cuentos de los que estamos hablando, de la lobo, del perro, del gato, de que se cree árbol, desaparecieron. Del hombre que se embaraza, de todas esas locuras. Pero bueno, además de eso, nos fuimos. Pero hablando de eso, digo, ¿quién tiene el poder de absolutamente todo en el mundo? O sea, ellos deciden lo que vemos y lo que no. Esa es la realidad. Sí. Pero bueno, ok, ese no es el tema, hablaremos en otro podcast acerca de marketing. Pero echando para atrás para terminar la idea que te decía, que yo creo que tienes que fundamentar como muy bien las bases, sobre todo de escuela, de religión si la tienes, y si no la tienes,
estar claro, ¿entiendes? De Sí. cómo vas a vivir tu vida y cuáles son los lineamientos en tu casa. O sea, sin duda. Exacto, es que es muy sencillo saber distinguir, Ujú. perdón, entre el bien y el mal, Ujú. más allá de todo. O sea, hay Bueno, normas universales. hay gente que se le hace complicado. O sea, y ahí están las estadísticas. O sea, Exactamente, pero pero sí, sí, sin duda. una vez más, no es tan difícil eh, cuando una familia, porque esto no es tampoco a niveles elevados, en un aula de un colegio no es que no sé, el 70, ni siquiera el 10% un aula de matrícula va a estar con este desequilibrio Ujú. o con estos problemas mentales Claro. o con esta falta de atención Claro. de El su problema es familia. que cuando sale el 1% viene y le quita la vida a 20. Claro, pero es que se tiene que diagnosticar desde el inicio Claro. y a ese hay que darle seguimiento. Claro, ¿Entiendes? y de ahí la importancia, lo que decía acerca de la religión y la escuela, lo que tú dijiste, o sea, es demasiado importante el rol de la escuela y cuáles son los programas que permitan de alguna manera target ese tipo de gente, ¿entiendes? Cuando tú tienes un niño en el aula que sabes que forma parte de ese 10%, o sea, métele el ojo, ¿entiendes? De Mira. ver su situación familiar, su situación financiera, el tema con sus amigos, en cuál es el ambiente que lo rodea, sus redes sociales. Aquí tú vas a una entrevista de migración y revisan tus redes sociales. Claro, ¿Entiendes? pero ¿Cómo es posible? que en la escuela no lo hagan? Y Exactamente. mira, a mí me apasiona dar clases y bueno, pues actualmente le doy clases a adultos que están interesados en hacer el curso de real estate. Y es muy fácil conocer a cada alumno cuál es el perfil de cada quien. Y son a veces matrículas de 40 personas con una personalidad ya creada, desarrollada, firme. Y cuando tú estás frente a un aula, tú puedes percibir las debilidades y fortalezas de cada quien. Y eso mismo me pasaba cuando impartía clases en Cuba, en una escuela secundaria, a adolescentes. Era demasiado fácil saber qué niño probablemente había llegado un poco alterado a la clase porque tal vez tenía problemas en su casa, porque era hijo de padres divorciados o porque tal vez había una situación económica difícil que no había podido desayunar. Ese tipo de cosas un maestro lo debe percibir, es parte de para lo que debe estar preparado. Y estuve buscando información y resulta que no siempre en todos los niveles de educación acá en los Estados Unidos es obligatorio la psicología educativa. Es verdad. Y yo creo que eso es un pilar fundamental, porque no es posible que tú estés con un grupo de estudiantes, digamos, una hora porque aquí son diferentes asignaturas y aquí pasa que rotan los niños de aula, ¿verdad? Pero tú conoces, después de un mes de darle clases por una hora cada día a un grupo de niños, tú tienes que saber y tú tienes que notar cuando el alumno que tiene un comportamiento determinado en un día cambió. ¿Y qué es lo que está pasando? Y tú tienes que acercarte y tienes que hablar con los padres de igual manera. Ujú. Entonces yo no entiendo por qué esa parte se ha dejado así, tan libre. Y es propuestas de programas de ayuda y programas no sé, de cuestiones de estas psicológicas, pero una vez más, para cuando pase el problema. Pero ¿qué tal si se invierte un poco más en la preparación de los maestros? Que no haga falta un social worker, Ujú. que no haga falta un psicólogo, que además están súper escasos en casi todas las escuelas. Creo que la estadística debería de ser por cada psicólogo 250 estudiantes Wow. y hay 415 por cada psicólogo. Wow. Entonces, wow. estuve también averiguando,
por el tema de si los consejeros que existen en la escuela, por ejemplo, yo escucho que siempre la niña me dice, no, voy a hablar con mi consejero para ver con el tema de esto de las carreras, qué universidad mejor, cuáles serían sus opciones y todo lo demás. Y me resultó así, me llegó la duda de que será solamente para la parte vocacional o también ella pudiera ir con ese consejero y decirle, mira, se me está presentando este problema, esta situación en clase, con este compañero, con un profesor, con alguien. Sería esa persona alguien disponible para eso, pero no. Esa persona simplemente está para orientar vocacionalmente. Wow. No para ver cualquier tipo de situación de salud mental o de simplemente algo que le aqueje al alumno, al niño, al adolescente y que tal vez no quiera comentar en casa o que tal vez piense que dejárselo saber a sus padres sería como Claro, un problema mayor. que pasa mucho en ese... Pasa también, porque hay que estar claros, no todos los padres tienen la capacidad de manejar Claro. esto. Y por eso es que yo te digo el enfoque de la escuela, porque se supone que el personal que está ahí está para preparar. De ahí parte todo, de Sí, lo no, que va a totalmente. hacer cada ser humano, no solamente a nivel cognitivo, sino también como un ente social, Claro. parte de la escuela. Claro. Entonces no entiendo por qué no se invierte un poco más en la preparación de los maestros a todos los niveles, que tú puedas saber. Ahora también tienes este tema de con los niños que necesitan terapistas y todo lo demás, y a veces lo que puede ser una ayuda termina siendo un problema. Claro, porque Porque no he están visto que preparados. No está preparada la terapista y si en un momento determinado la terapista se ausenta, es como que le hicieran al El profesor sistema así. hace crash out. Así, Sí, sí, sí. y sí. ya, mátame que no Sí. sé qué voy a hacer con ese niño. Sí. Y no lo entiendo. Ujú. No lo entiendo porque debería estar preparado todo el personal docente para atender cualquier tipo de conducta que pueda tener un niño en una escuela, Ujú. aunque haya un especialista que lo lleve a otro nivel. Y si aceptas ese tipo de niños que tengan ese tipo de condiciones, que dicho sea de paso, es completa y absolutamente legal. O sea, no puedes decirle no a un niño que tenga una condición. como escuela, sí. Quiere decir que como escuela Debes estar tú listo para exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Ay, mi madre. si nos quedamos aquí, nos quedamos hablando 8 horas al respecto. Yo la verdad es que así como digo, como dijimos la última vez, que el tema de poder asumir el poder comprar casa en real estate tiene que ver también con un tema de que te enfoques en generar más ingresos. Hago siempre la similitud con el tema de real estate, ¿no? Pero asimismo yo creo que tiene que ver en estos temas en el que si usted tiene un hijo, usted tiene que velar por ese niño. Claro. Y velar de forma responsable. O sea, a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, en todas las áreas. ¿Por qué? Y esto lo veo por el tema de o sea, estuvimos estudiando los perfiles para poder tener de alguna manera como un poco más de ¿cómo se dice? De base. De base, ¿sabes? Bueno, para poder hablarles. Y muchos de los padres de esos niños, cuando la policía tocó la puerta, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Se sorprenden. Se sorprenden. Entonces, los niños, yo creo que, o sea, obviamente son el futuro del país y con respecto al tema de las escuelas, tenemos que tratar de hacer la diferencia con nuestras decisiones y la forma como criamos a nuestros niños. O sea, yo creo que las escuelas es de alguna forma para poder crear el futuro y no silenciarlo. Y la forma como nosotros tratemos a nuestros hijos es como ellos van a salir a la calle también. Claro. O sea, a asumir el mundo, a asumir su propio mundo. Y yo creo bueno. que este cambio que ha habido a nivel educacional de dejar ser Ay, y que sí, cada individuo, qué agotador. cuando no tiene capacidad de tomar ninguna decisión, pueda decidir cosas que de verdad no está en condiciones de decidir. Es demasiado complicado. Y sabes que nosotros como padres, yo recuerdo siempre cuando la niña estaba más pequeña
yo siempre decía y conversaba con otros padres también y hablábamos de temas políticos, de temas religiosos, de muchísimos temas, de temas de género, de orientación sexual. Y yo decía, mira, ¿sabes qué? Ella está ahora en blanco, está en cero, ¿ok? Ahora mismo no hay nada dentro de ella y va a ir forjándose de acuerdo a la influencia que tenga. Claro. Entonces, si tú tomas como que de mi parte, yo como padre, estoy poniendo sobre su personalidad mi influencia, ¿ok? Yo le decía al final, a mí me funciona porque me lo tomaban como que estás adoctrinándola según tus creencias. Eso es una estupidez. Y yo le decía, sí, prefiero ser yo quien la adoctrine, si lo vas a llamar así, y no que me la adoctrine la escuela, ni amigos, ni otras personas. O sea, y estaba hablando de todos los temas. ¿Por qué? Porque si como padre tú no tratas de pasar a tus hijos tus principios y tus valores, tú estás dejando ahí esa gaveta vacía para que se llene de 1.000.000 de influencias, de donde quieras, que pueden ser similares a las tuyas, pero pueden ser totalmente contrarias. Y es ahí donde puedes encontrarte hijos que se tornan totalmente agresivos contra los padres porque tienen ideas descabelladas que no van en ninguna medida a la manera en que han sido criados y educados sus padres. Ojo, que nada tiene que ver, que si tú ya eres un adulto y tú no quieres pensar como tus padres, bienvenido Eso sea. está muy bien. Pero yo creo que eso es parte de criar desde el principio, desde el inicio de la vida del ser humano, de maternar. Exacto. O sea, lo primero que tú haces cuando un niño llega al mundo es maternar, es pasarle todo tu ser lo tuyo, a ella o al bebé. Cuando tú crías basado en lo que tú crees que es bueno y que es tu realidad. Porque además, la realidad de Altina y Prado no tiene nada que ver con la realidad de una persona en Nueva York, ni la mía aquí al lado tuyo, ni nada. O sea, al final, como tú te comportas, es como tú crees que estás haciendo el bien. Y eso es lo que tú quieres para tu hijo. Si mañana toma una decisión totalmente diferente, cuando tenga la capacidad de hacerlo. Pero la base la puse yo. Y mientras tanto, como yo diga, hasta que tú tengas la capacidad. Así mismo. Hemos dicho. Bueno. Pues nada, el día de hoy, yo creo que ya terminamos por el día de hoy. Nos veremos en un próximo capítulo. Y bueno, más que solidarizarnos con todas esas familias que hoy, ayer, el año pasado y hace 10 años siguen llorando la partida de sus hijos. No podemos ni siquiera imaginarnos estar en esa situación. Wow, sí. Y por eso, de alguna manera, siempre tratamos desde nuestro nicho y desde nuestra talanquera, tratar de hacerlo mejor para nosotras mismas, para la gente que constantemente estamos atendiendo, para nuestros alumnos en Principal School, para nuestras familias y para todos los que a través de un celular o de una pantalla nos están viendo. Por eso siempre tratamos de que nos conozcan un poquito más y poder aportar un poco a los valores de esta sociedad. Yo me despido así, Alti. Sí, nada más que decir. Es un tema bastante sensible, como dijimos al principio, y nada. Lo más importante es tratar de cada uno desde nuestras posiciones hacer lo mejor posible que podemos como personas, como individuos, como cabezas de familia y como personas que finalmente vivimos en sociedad y que hay que aprender a comportarnos en sociedad. Y la aceptación de cada quien va con la aceptación del resto. Y recuerden que se lo lleven a la casa. Pushback. Sí. Nos vemos. Conéctate que ya empezó el podcast Reality Estate, Reality Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión.